Para nosotros es un enorme placer recibir hoy en el campanazo al señor Samuel Márquez. Él es ingeniero civil de profesión, él es mexicano, pero también es creador de contenido digital y actualmente, por supuesto, residente de la ciudad de Nueva York. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Samuel? Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, yo estoy muy bien, muchísimas gracias por el espacio y pues vamos a darle. Bueno, vamos a darle, me gusta eso, vamos a darle. Pero antes de darle, yo quiero saber un poquitito de ti. ¿Cómo un ingeniero civil de México llega a la ciudad de Nueva York y qué te motivó mudarte para allá? ¿Por qué es tu hogar hoy? Pues es una larga historia, pero el resumen va más básicamente de que en el año de la pandemia yo estaba pues como un poquito, tú sabes, en esa época en México era como que solamente se podía salir a la calle las personas que ya tuvieran la vacuna lista. Hubo como esta época en la que solamente las personas vacunadas podían empezar a salir a los restaurantes, a todos lados, etcétera, incluso a los trabajos. Entonces, pues un poquito como en la desesperación del ya querer hacer cosas, ya querer salir, me reuní con un grupo de amigos y decidimos pues venir a Nueva York porque aquí ya se estaba vacunando las personas, vacunarnos, obviamente pues dar una vuelta, conocer y todo y regresar para seguir con pues nuestras labores, nuestra vida. Entonces llegamos y resulta que en esa época pues sí había vacunas, pero las vacunas eran para los locales Claro, exclusivamente al principio. Entonces había una lista de espera, o sea, sí te podías vacunar, pero había una lista de espera. Entonces, en ese inter, por así decir, pues nos quedamos esperando, nos quedamos varados. Entonces, pues digamos como en mi desesperación, si lo quieres ver así, o en mi, no sé, mis ganas de hacer algo, dije, pues me voy a poner a traducir mi currículum, mi resumen, para ver, no sé, a ver qué pasa. Como decimos en México, chicle y pega, por así decir. Entonces lo traduje a como Dios me dio a entender, más o menos creyendo lo que los empleadores en Estados Unidos buscarían sobre un profesionista de ingeniería civil y lo comencé a mandar. Ahora sí que digamos que de cierta manera yo no tenía como nada en mi contra, o sea, yo tenía como que todo a mi favor de decir, pues no pasa nada, o sea, si me dicen que no, yo en México pues tengo mi trabajo, tengo mi profesión, estoy bien, por así decir, entonces lo voy a intentar. Y así fue, comencé a mandar currículums a diestra y siniestra, yo creo que mandé, no sé, posiblemente unos más de 100 currículums, me atrevería a decir, casi cualquier cosa que yo veía relacionada como con construcción, porque pues la rama de la ingeniería civil es grande, yo mandaba mis currículums y después de muchas y muchas negativas, pues tuve la oportunidad de estar en unas entrevistas de trabajo y al final me terminé quedando con uno. Ya cuando en el inter de que comencé a hablar con el empleador, pues estuve yo buscando todo el tema sobre la visa de trabajo, cómo funcionaba y pues una cosa llevó a la otra, me terminaron apoyando con el tema de la visa y así fue como terminé en Nueva York. bueno, qué bueno, qué bueno. Y tienes la historia ideal porque tú llegaste a la ciudad de Nueva York, como comentaste, en momentos del COVID-19, cuando muchas personas estaban escapando de Nueva York, porque el COVID pegó duro en la Gran Manzana y muchas personas decidieron con empacar e irse. Entonces, de hecho, hubo un momento en que la población de Nueva York llegó a ser cerca de los 10 millones de habitantes y precisamente antes de la entrevista contigo en el día de ayer, yo estaba revisando la población actualizada de la ciudad de Nueva York y en este momento no llega ni siquiera a los 8 millones precisamente por la gran cantidad de gente que se fue de la ciudad de Nueva York. Entonces, estás ahora trabajando como ingeniero civil en Nueva York, ¿correcto? Así es, mi posición es Construction Project Manager, que de cierta forma pues es como esta persona que gestiona distintos trabajos de construcción relacionados con concreto, con acero, con tema de pues para proteger de que el agua no se meta a los edificios, waterproofing y todo lo relacionado pues con este tema en Manhattan, Nueva York principalmente, pero también de vez en cuando en Brooklyn y en Queens. Bueno, pero entiendo que tú eres un amante de la arquitectura y eres obviamente ingeniero civil. Yo conozco Nueva York, yo tuve la dicha de que viví en Nueva York. De hecho, me gradué de la universidad allá en Nueva York. Yo me gradué de la Universidad Pública de la ciudad de Nueva York, que se llama City College of New York, del sistema de universidades públicas de CUNY. O sea, yo conozco Nueva York, pero para las personas que nunca han ido a Nueva York, o incluso a algunos que viven en Nueva York que ni siquiera saben que eso existe. ¿Cuáles serían quizás los tres edificios o los tres lugares que, en tu opinión, desde el punto de vista
arquitectónico todo el mundo debe visitar y conocer? Mira, te voy a dar primero tres, pues que son como, digamos, típicos, pero te voy a dar una razón más allá del simple hecho de por qué es ese edificio, ¿no? Empezaría sin duda alguna con el Brooklyn Bridge, que como bien mencionabas, pues es un epítome de la construcción y de la ingeniería civil como tal, ya que esa obra de construcción fue en gran parte lo que impulsó al desarrollo de Nueva York como es. ¿Por qué? Porque fue el primer puente elevado que fue hecho de estructura de acero, cuando recordemos que en esas épocas, finales de los años 1800, pues el acero todavía no era un material que estuviera como tan arraigado en la construcción. El acero es relativamente nuevo, si lo quieres ver en una línea del tiempo de la humanidad. Claro, Entonces, claro, muchos de los desarrolladores, de los constructores, no le tenían como mucha fe, por así decir, porque era más caro, era difícil de mover, etcétera, etcétera. Pero digamos que esta fue esta primer gran obra que decidió apostarle a hacer una estructura de acero en Nueva York, que además funcionó. Pues obviamente pues hubo bastantes temas en su construcción, pero al final del día funcionó. Y no solo eso, sino que unió, pues bueno, a Brooklyn y a Manhattan, e impulsó enormemente la interconexión de culturas, de negocios, porque recordemos que, pues bueno, ahorita, hoy en día, se nos hace muy común el decir Brooklyn y Manhattan es básicamente lo mismo para algunas personas, pero pues en esa época, cuando no existía el puente, pues básicamente había gente que nunca había conocido Manhattan en Brooklyn, claro. y había gente en Manhattan que nunca había conocido Brooklyn, porque no era tan sencillo cruzar de un lado a otro, o sea, tenía que ser o por un barco, etcétera, etcétera. Entonces eso unió muchísimo a Nueva York, revolucionó la construcción y pues además introdujo el acero como un material constructivo, y de ahí partió que muchísimos más edificios comenzaran a hacer su estructura de acero. Después de ahí, Tú sabes, perdona que te interrumpa, tú sabes que en el 2019, antes de la pandemia, porque yo, como te digo, yo viví en Nueva York, yo conozco Nueva York, pero mis hijos todavía no conocían Nueva York. Y yo los llevé a Nueva York y una de las cosas que yo hice con ellos fue eso, o sea, agarramos el tren, el metro, el subway, hasta una estación que es la estación del metro al lado del Brooklyn Bridge y entonces salimos y los puse a caminar, a hacer ese recorrido de poco más de una milla para que conocieran esa experiencia, porque definitivamente es una cosa inolvidable. Yo soy de los que digo que el que va a Nueva York y no conoce el Brooklyn Bridge no ha ido, pero bueno, perdona que te interrumpí, vamos al segundo icónico lugar que nos vas a comentar. no, justamente nada más cerrando ese tema, bien importante, porque a veces siento que todos tenemos como esto de, cruzar el puente y ya, se ve bonito y me tomo la foto y listo. No, o sea, hay mucho más detrás de eso, como el darte cuenta cómo evolucionó la humanidad, por así decir, y para construir algo de esa magnitud, definitivamente imperdible de Nueva York. Después siempre me gusta mencionar el clásico de clásicos, que es el Empire State Building, más que por el edificio como tal, sino por todo el tema de su construcción, porque recordemos que el Empire State Building fue construido en épocas de la Gran Depresión. Entonces, para poder llevar a cabo este proyecto, se tuvo que llevar a cabo una logística increíble. O sea, ese edificio se construyó en nada más 13 meses, que es algo que incluso si al día de hoy lo quisieran replicar con toda la tecnología que tenemos y los avances en la construcción, sería posiblemente difícil de replicar por el tema de la logística. Entonces, si se ponen a investigar un poquito cómo fue todo esto alrededor de construir el edificio, cómo compraron las maquinarias en vez de rentarlas para que fueran completamente eficientes, cómo diseñaron la estructura de acero para que fueran como si fueran piezas de Lego, para irlas uniendo piso por piso, trayéndolas desde las acereras de Pittsburgh. O sea, la construcción detrás del edificio como tal, increíble. Y además de que su arquitectura Art Deco, pues fue también algo de lo que moldeó todo lo que es Nueva York. Edificios como el Chrysler, como pues el Empire State Building, toda esta, vaya, este giro de arquitectura que impregnó a Nueva York gracias en cierta parte a edificios pues como el Empire. Claro. ¿Y la tercera cuál sería? Y pues finalmente uno un poquito más moderno, yo me iría con el One World Trade Center, que es el edificio que reemplazó a pues las Torres Gemelas. Todos sabemos lo que pasó en aquella época. Entonces el One World Trade Center, más que como el edificio per se, yo lo elijo por lo que representa. ¿Y qué representa, Fernando? Pues representa la fuerza de Nueva York. O sea, representa cómo Nueva York se levantó de lo que todos sabemos que sucedió. Obviamente había personas que decían hay que levantar las Torres Gemelas otra vez, tal cual como fueron, como solían ser,
Otras personas decían, no, es que si vuelves a construir las Torres Gemelas tal cual, es como decir, aquí no pasó nada. Es como simplemente dejarlo de lado, lo Claro. volvimos a hacer, aquí no pasó nada, y de cierta forma sería olvidarnos, pues, de las personas que lamentablemente perdieron la vida ahí. Entonces, la construcción del World Trade Center, el haberlo hecho de 1776 pies de altura, que es el año de la firma Independencia. de la independencia de Estados Unidos, como su arquitectura, si lo ves desde el cielo, tiene 8 caras. Entonces es como si fueran las dos torres, que cada torre tenía 4 caras, unidas una con la otra, por así decir. Entonces así se forman las 8 caras. Entonces lo que representa, y más como decir, Nueva York salió adelante de esto, nada nos puede detener. Es por eso No, siempre me gusta. y además quiero mencionar, ya que mencionaste el One World Trade Center, que este lugar que se conoce también como el Freedom Tower, en el primer piso, o sea, en el nivel de tierra, está el monumento de recordación para las personas, para las casi 3.000 personas que fallecieron en los ataques del 9/11, ¿no? Del 11 de septiembre del 2001. Y ese lugar, yo he ido como 3 o 4 veces ya después de construido, y es un lugar solemne, o sea, tú puedes estar haciendo lo que tú quieras, pero el diseño, el ambiente que se respira ahí, automáticamente te hace tener un comportamiento de respeto. Y también ahí cerquita está el museo dedicado para recordar la tragedia y sobre todo los héroes, los bomberos y los policías que murieron. Ese día, si no me recuerdo mal, la cifra murieron más de 400 bomberos que estaban tratando de salvar vidas. Pero bueno, me encanta, me encanta lo que estamos hablando. Y te quiero decir, ya que tú tuviste esa experiencia desafiante de que te fuiste de México a ponerte una vacuna y terminaste viviendo en Nueva York, ¿qué consejos tú le quieres dar a esas personas que están viendo el campanazo y que quizás quieran hacerse de un futuro en Nueva York, en la Gran Manzana? Pues la primera tal vez me atrevería a decir como pues perderle un poquito el miedo, porque tal vez desde afuera parecería que pues Nueva York es este monstruo que se come a las personas y así. En realidad, o sea, sí, es una ciudad que definitivamente va a un ritmo muy rápido. Entonces yo creo que el consejo sería investiga, o sea, para que sepas muy bien el reto al que te enfrentas, porque Nueva York es una ciudad que si no estás dispuesto como a darle lo que se requiere, este ritmo de estar corriendo todo el tiempo, estar siempre buscándotela, pues a lo mejor tal vez no es para ti. Entonces, informarte y pues ahora sí que como se dice, al toro por los cuernos, al toro de Wall Street por los cuernos, meterle con todo, investigar y dependiendo de cuál sea tu índole de negocio, tu profesión, etcétera, pues especializarte, tal vez darle como un enfoque a lo que se necesita aquí en Nueva York. En mi caso, por ejemplo, en lo de la ingeniería civil, la construcción, pues yo dije, si soy constructor, qué mejor lugar en el mundo que Nueva York, ¿no? Para ser un constructor. Entonces, pues yo traté como de especializarme un poquito en ver cómo se trabajaba en Nueva York, qué terminología se daba, cómo se manejaba pues todo el tema de los softwares, etcétera. Y en eso fue en lo que me traté de enfocar y creo que fue lo que me ayudó pues como a conseguir establecerme acá. Yo sé que tú eres una especie de Batman o de Superman porque eres de estas personas que tienes una doble vida. Por el día tú eres ingeniero civil, como tú has explicado, pero por la noche tú eres influencer. ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú trabajas en ingeniería y además eres influencer en las redes sociales? ¿Cuál es la clave de tu éxito? Pues básicamente tratando de estirar el día al máximo, o sea, soy de la idea de que pues si te comprometes a ello, no hay como pretexto suficiente para no hacer las cosas, ¿no? O sea, yo terminaba de mi trabajo de construcción y justamente tal vez este espíritu de Nueva York, de siempre querer estar corriendo, siempre querer estar haciendo cosas, yo sentía que al terminar mi trabajo como que no me quería sentar a no hacer nada, que tenía que hacer algo más. Entonces, en un principio inició como esta de querer explicar cómo logré yo mi proceso para poderme venir a vivir a Nueva York, cómo hice todo el proceso de la visa, cómo conseguí mi trabajo, cómo fueron las entrevistas. O sea, quise como compartir mi experiencia porque según yo, pues a alguien más, a más personas les pudiera interesar. Y una cosa llevó a la otra, o sea, la gente se empezó a interesar por ello, después me preguntaban en los comentarios, oye, si tú eres ingeniero, que, no sé, explícame por favor cómo se construyó tal edificio. Entonces yo hice el video explicando sobre ese edificio. Oye, ¿y tú qué haces en tu trabajo? Y pues hice como un blog explicando qué hacía en mi trabajo. O sea, con los mismos comentarios que la gente me iba poniendo, sin yo realmente como que buscar
ser un creador de contenido o buscar ser esto, pues me fui llevando y cuando menos me enteré, pues la comunidad empezó a crecer, ya tenía seguidores, ya me estaban hablando de eventos, de marcas y así. Entonces pues simplemente seguí ahí y pues aquí estamos, fíjate. Mira, cuando yo vivía en Nueva York, yo viví en Nueva York primero que nada en una época cuando no existía prácticamente ni internet, ni mucho menos las redes sociales, pero durante un tiempo, en mis años en Nueva York, yo trabajaba vendiendo perros calientes, vendiendo hot dogs en el Madison Square Garden. Yo Fíjate. salía, hot dogs here, cuando jugaban los Knicks de Nueva York, que es el equipo de baloncesto, y por supuesto cuando jugaban los Rangers de Nueva De York, que es el hockey. equipo de hockey. Y por esta esquina yo debía haber pasado, no sé, 1000, 2000, 3000 veces, pero no sabía que se llamaba la esquina del millón, porque yo lo que hacía era que agarraba el tren y agarraba el tren 1 hasta la 34, que es donde está el Madison Square Garden, y salía y pasaba frente a esa esquina. Te digo, no te puedo decir cuántas veces he pasado por allí, pero cuéntame, ¿qué es la esquina del millón? Yo sé lo que es, pero explícame tú. Pues yo creo que eso que te pasó a ti es justamente lo que nos pasa a la mayoría y es en parte por lo que hago mis videos, porque pues Nueva York es una ciudad tan rica de historia que a veces pasamos por afuera de un edificio, por afuera de una esquina, por afuera de donde sea y ni sabemos como todo lo que pasó en ese lugar. La esquina del millón de dólares es en la 34 y Broadway, que es justamente donde está la tienda Macy's, que estoy seguro que conocerás si viviste acá en Claro. Nueva York. Haz de cuenta que pues los dueños de Macy's originalmente tenían su tienda allá entre la calle 13 y 14 y la Sexta Avenida. Estamos hablando de principios de los años 1900. Entonces Macy's quería expandirse, quería convertirse en la tienda más gran, departamental más grande del mundo. Para conseguir eso, ellos empezaron a buscar un local comercial más grande, pues donde pudieran ampliar sus instalaciones. Entonces ellos le echaron el ojo a justamente ese edificio en la 34 con Con Broadway, un Broadway. edificio gigante como de 9 niveles. El tema fue que antes de que ellos lograran comprar el edificio, cuando estaban como en todos los preparativos, su rival principal, que se llama Henry Siegel, de una tienda que ya no existe, que en ese entonces se llamaba Siegel Cooper, se enteró de que Macy's quería cambiarse a la 34. Entonces Henry Siegel, por medio de un intermediario, mandó a comprar el pequeño edificio que está justamente ahí, lo que estamos viendo en pantalla, donde está el anuncio de lo de Macy's, que es un edificio que está rodeado un edificio de 5 niveles pequeño que está rodeado del gran edificio que es Macy's de 8 o 9 niveles. Entonces mandó a comprar ese pequeño edificio con la intención de pues negociar, por así decir, con los dueños de Macy's para que cuando ellos se fueran a la 34, él pudiera tomar la tienda que los de Macy's iban a dejar en la Sexta y 13 en la Sexta Avenida y calle 13. Entonces él quería como que pues sobornarlos, obligarlos, por así decir, se les quiso adelantar, pero con lo que él no contaba es que los dueños de Macy's dijeron, no, nosotros no nos vamos a prestar a esto. Entonces lo que hicieron fue construir su tienda alrededor del pequeño edificio de 5 niveles y además negociaron en el futuro para poder poner los anuncios publicitarios. El dueño de Sigel, el que compró el pequeño edificio, sí lo terminó vendiendo 10 años, 11 años después, en 1911, por $1 millón, que fue una cifra récord para el momento. Lo interesante es que no se lo vendió a Macy's, se lo vendió a una tercera persona. Esa tercera persona les vendió a Macy's el espacio publicitario, que es donde está el cartel rojo ese que estamos viendo en pantalla, pero se vendió por $1 millón, que fue una cifra completamente récord para la época, que serían 32 millones de dólares de hoy en día, gracias a la inflación, que es justamente lo que tú estabas hablando. Bueno, perfecto. No, y yo sé que mucha gente no lo sabe, pero todos los años, por los últimos 92, 93 años, en el Día de Acción de Gracias se hace el famoso desfile del Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day Parade. Y precisamente frente a esa tienda, en esa esquina del millón de dólares que nos mostró nuestro invitado de hoy, es donde termina el icónico desfile que participan escuelas de todo el país que viajan a Nueva York específicamente a eso y también los ya legendarios globos, no sé si es helio que tienen, pero que pasan con figuras y no sé cuánto. Pero bueno, dime, Samuel, ¿qué es lo que a ti más te gusta de Nueva York?
Me encanta su multiculturalidad. Me encanta que aquí te puedes encontrar con gente de literalmente cualquier parte del mundo, que puedes conseguir comida de cualquier extremo, así países que a lo mejor tú ni conocías, te encuentras un restaurante de ese lugar, puedes conocer pues gente literalmente de muchas clases sociales. O sea, por ejemplo, si te subes al subway, ahí te puedes encontrar con millonarios y te puedes encontrar pues con gente que a lo mejor está en circunstancias de calle. O sea, es como que este mix de tantas culturas, tantas personas, tantas cosas distintas, que hace como que, pues, que Nueva York sea lo que sea. Eso, y pues que siento que es una ciudad con mucha oportunidad para el que quiere y para el que está dispuesto a hacer lo que se necesita en Nueva York. O sea, acá siento que no importa mucho, pues tal vez no importa mucho tu raza, no importa mucho tu edad, no importa mucho hasta ni tus estudios. O sea, si tú vienes como con ese pundonor de hacer las cosas aquí en Nueva York, hay oportunidad para todo el mundo. Entonces me gusta mucho eso. Tal vez lo que no me gusta mucho es el ruido de la ciudad, que sí, definitivamente el ruido es extremo. Las ambulancias, la gente gritando en la calle, los policías. Es un ruido que a veces no es que desespere, sino que pues como yo a veces estoy grabando en la calle y así, pues tú sabes, es un poco un caos Ah, con todo, pero pues se pasa, eso es lo de menos. pues mira, yo me acostumbré perfectamente al ruido de Nueva York, a esas ambulancias, sobre todo el ruido inolvidable es a los trenes, cuando tú vives en un lugar donde hay un elevado, que viene ese tren, clac, 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 sonando, es un ruido espantoso, pero lo que a mí no me gusta de Nueva York es una cosa, el alto precio del estacionamiento, de los parqueos. Yo precisamente estuve allí hace 2 semanas, me fui al Vaso, me fui a Hudson Yards, me fui al Ajá, restaurancito español que está allá abajo, que se llama sí. El Mercado de España, creo que es. Me bebí la sangría más deliciosa del planeta, pero cuando terminé de esa experiencia, que lo que duré fueron como 3 horas, terminé pagando $48 de parqueo. O sea, casi me desmayo, casi voy y pido otra sangría. Pero bueno, señores, muchísimas gracias. Samuel Márquez, te voy a hacer un reto. A ver, Te voy a invitar, como este es el campanazo y hablamos de mercados, te voy a invitar que en algún momento de tu tiempo libre te vayas por Wall Street, tráeme curiosidades de Wall Street, enséñame el toro, enséñame el oso, enséñame la estatua icónica de la niña que está ahí frente al mercado bursátil de New York Stock Exchange. Háblame de eso y te vamos a invitar de nuevo para que me hables de eso. Mientras él regresa, yo los invito a ustedes a que busquen en TikTok, en Instagram, en las redes sociales, Samuel Márquez 94, Samuel Márquez 94. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Suerte, Samuel. es un trato, Fernando. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Saludos a toda Bueno, tu audiencia.